buenos días a todos y todas. Sean muy bienvenidos a la inauguración de año académico de Universidad de las Américas 2022. Agradecemos la presencia de cada uno y cada una de ustedes y queremos saludar especialmente a Pilar Romaguera, rectora de nuestra universidad, a los distinguidos miembros de la Junta Directiva de Universidad de las Américas, a autoridades de instituciones de educación superior que nos acompañan, por supuesto, a vicerrectores, decanos y autoridades administrativas de nuestra universidad, y cómo no, y siempre muy especialmente a nuestros estudiantes, egresados y egresadas, así como a todos y todas quienes están conectados para ser parte de esta actividad de inauguración de año académico 2022. Además, si dejamos para el final, muy especialmente queremos saludar y dar la bienvenida a nuestro invitado, Héctor Ruiz Martín, quien es neurobiólogo y director de la International Science Teaching Foundation, organización con sede en Londres, comprometida con la creación de una comunidad internacional de profesionales que se dedican a la educación científica y tecnológica, y quien hoy estará a cargo de la charla magistral Aprender a aprender, una aproximación científica. Así es que sin más, vamos a comenzar dejando con ustedes a nuestra rectora Pilar Romaguera. Muchas gracias, muchas gracias. Quisiera comenzar esta actividad de inauguración del año académico, compartir con ustedes brevemente los recientes avances y desafíos próximos de Universidad de las Américas. El año pasado, el 2021, concluyó la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico iniciado en el 2017, con más de un 90% de cumplimiento de las metas establecidas. Esto gracias a una comunidad de estudiantes, académicos, colaboradores y directivos con una gran capacidad de adaptación a los desafíos. En docencia se avanzó exitosamente sorteando todos los obstáculos que produjo el brusco cambio a la virtualidad durante la pandemia del COVID-19, para lo que se habilitaron plataformas de e-learning, innovadores sistemas de acceso online a laboratorios disciplinares. Se avanzó enormemente en simulación clínica, una tecnología muy usada internacionalmente por su seguridad y precisión. Junto con esto, la virtualidad incentivó los seminarios internacionales con destacadas figuras de distintas disciplinas, con el fin de intercambiar conocimiento. En el marco de su compromiso con la educación de calidad y la mejora continua, UTLA reforzó el Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante, nuestro CIAE, y avanzó en las credenciales de sus académicos. En investigación se incrementó en más de un 60% el número de publicaciones científicas en temas que son un aporte al entorno y conocimiento, y se suma el reciente crecimiento de la oferta de posgrados. En vinculación con el medio, se ha intensificado la relación de la universidad con las comunidades y medios relevantes. En el 2021 se registraron cerca de 98.000 participantes en actividades abiertas online. Las actividades realizadas corresponden a seminarios, conversatorios y talleres con autoridades gubernamentales, como académicos, profesionales y expertos de renombre, como Andreas Schleicher, actual director de Educación y Competencias de la OCDE. Adicionalmente, UTLA sometió su sistema interno de aseguramiento de la calidad a la certificación internacional de la agencia ANECA, con el fin de alcanzar estándares de exigencia mundial. En este mismo ámbito, cabe destacar que la institución se encuentra actualmente realizando un proceso de autoevaluación con miras a la reacreditación en el 2023, el próximo año, ¿cierto?, de su docencia de pregrado y gestión institucional, y la acreditación de su área de vinculación con el medio. Además, ha comenzado un nuevo plan de desarrollo estratégico para el periodo 2022-2026, que asume el rol de una institución más madura, que busca ser parte del progreso del país, aportando desde su nueva misión de ofrecer oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida a jóvenes y adultos,
a través de una docencia de calidad que potencie sus capacidades en estrecha integración con el mundo laboral y las comunidades y contribuir al desarrollo sostenible del país mediante la investigación, creación y vinculación con el medio. La madurez de este proyecto educativo llevó a la institución a incorporarse al sistema de acceso a la educación superior a partir de esta reciente admisión 2022. Creemos que el sistema se ha abierto a proyectos inclusivos como el nuestro, en los cuales se ofrece oportunidades de estudio a muchos jóvenes y crecientemente también adultos que son primera generación en la universidad. El reciente proceso de admisión ha sido exitoso y más de 6.000 estudiantes han preferido nuestra casa de estudio, confirmando que UTLA es una institución activa y relevante que busca hacer un aporte significativo en el sistema universitario nacional. Este periodo de vida virtual, que impactó no solo en ciertos hábitos, sino también en la forma en que nos comunicamos, desarrollamos y accedemos al conocimiento, nos ha planteado desafíos científicos, tecnológicos, éticos, normativos y, por cierto, educativos, con implicancias diversas. La magnitud de lo que hemos vivido es de tal dimensión que la normalidad a la que pretendemos retornar será distinta a la que estábamos acostumbrados. Entre otros aspectos, que ya estaban en el debate desde hace un tiempo, se pone en relieve nuevamente la importancia del concepto de educación a lo largo de la vida, que UNESCO acuñó luego del informe de Lors. Así, desde la década de los 90, se enfatiza que las sociedades necesitan asumir que los procesos de enseñanza y aprendizaje trascienden la educación formal, pues para avanzar en un desarrollo inclusivo y sostenible se requiere de individuos capaces de aprender, no solo en instancias diseñadas para ello. Para lograrlo, las personas debiésemos ser capaces de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. En definitiva, aprender a aprender, es decir, que seamos conscientes de nuestros procesos de aprendizaje, de los contextos en que los realizamos y que sean significativos para nosotros y nuestro entorno. El vínculo entre la neurociencia, las ciencias cognitivas y el mundo de la educación es relativamente reciente, pues hasta mediados del siglo XX el proceso de enseñanza-aprendizaje era concebido como una dinámica de instrucción, en que el aprendiz debía incorporar los contenidos, técnicas o hábitos que le eran transmitidos por un guía, maestro o instructor que sabía lo que el alumno no. Pero claramente el devenir de la historia, la formalización y masificación de la educación formal hizo que la reflexión en torno a cómo aprendemos y en qué contexto lo hacemos mejor juntara adeptos. Hoy pareciera estar más o menos incorporado que aprender no es tragar contenido y que el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes, además de la adquisición de conocimientos, son aspectos fundamentales a la hora de hablar de aprendizaje. Junto a lo anterior, durante los años 90, a las teorías sobre didáctica, psicología cognitiva y otras disciplinas que abordan el estudio del aprendizaje, se suman las ciencias cognitivas y la neurociencia, en que la metacognición y la toma de conciencia de cómo aprendemos desde un punto de vista neurofisiológico permite no solo contribuir al sistema educativo formal, sino sobre todo crear conciencia acerca de la relevancia que tiene a lo largo de todo el ciclo vital la capacidad de aprender. Las universidades debemos asumir como parte de nuestro compromiso académico, ético y ciudadano este concepto, pues en un mundo lleno de incertidumbres y de variables que no podemos controlar, desarrollar nuestras capacidades de conocer nuestro entorno y a nosotros mismos, de empatizar y de ser capaces de realizar análisis y metaanálisis, parece estar más allá de cualquier disciplina. Una de las competencias que nos permitirá avanzar en un proceso de desarrollo individual, colectivo y global verdaderamente sostenible. La charla magistral con la que damos inicio formal al año académico de nuestra universidad está a cargo del profesor Héctor Ruiz,
neurobiólogo y director del International Science Teaching Foundation, organismo especializado en estudio acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje y que busca justamente promover el vínculo entre los hallazgos de las ciencias cognitivas con el mundo de la educación. Agradecemos al profesor Ruiz, así como a todas y todos quienes nos acompañan. Y muchas gracias a toda nuestra comunidad universitaria por hacer realidad la frase que acompaña nuestro proceso de autoevaluación institucional. Juntos avanzamos con calidad. Muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan. Muchas gracias, rectora. Y entonces, con estas palabras, seguimos ahora con esta inauguración de año académico de Universidad de las Américas, con la presentación del director de la International Science Teaching Foundation, Héctor Ruiz Martín. El profesor Ruiz es neurobiólogo e investiga en el ámbito de la psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje en contextos educativos para desarrollar recursos didácticos basados en la evidencia científica. Es autor de los libros Cómo aprendemos, una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Conoce tu cerebro para aprender a aprender, este es del 2020. Y Aprendiendo a aprender, del mismo año. Su trabajo se centra en tender puentes entre la investigación científica sobre cómo las personas aprendemos y la práctica educativa. Antes de darle la palabra, recordamos que pueden realizar preguntas luego de que vaya avanzando la presentación a través de esta plataforma, las cuales, como es habitual, serán recogidas para ser abordadas luego de la presentación. Así es que ahora sí, le damos la bienvenida y la palabra a Héctor Ruiz Martín. Muchas gracias por acompañarnos, Héctor. Muchas gracias a ustedes, gracias María Inés, gracias señora rectora, gracias por invitarme. Es un placer poder participar en este acto de inauguración del año académico. Y desde aquí, desde Barcelona, donde estoy ahora mismo, quiero saludar a toda la comunidad educativa de la Universidad de las Américas. Espero que esta charla que voy a dar a continuación pues, pueda significar un buen comienzo para este curso de este año 2022. Pues voy a compartir mi pantalla para empezar la charla. Vamos a ver. Bien, en principio deberían estar viendo mi pantalla, así que voy a proceder. Yo soy, como bien les han dicho, yo soy biólogo, solo que por el tema en el que vamos a tratar en esta charla, más que de neurociencia, sobre todo, les voy a hablar de psicología cognitiva, aunque con algunos aspectos, ¿no?, que se vinculan también desde la neurociencia y que nos ayudan a validar pues, estos modelos de los que vamos a hablar sobre cómo aprenden las personas. El título de la charla es Aprender a aprender, y esa idea de entender este concepto desde la ciencia, qué puede significar aprender a aprender desde un punto de vista científico. Porque es evidente que cuando a uno le hablan por primera vez de aprender a aprender, pues es evidente que de entrada suena extraño, ¿no? Aprender a aprender, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos aprender a aprender? Entonces, si tenemos que aprender a aprender, ¿cómo hemos aprendido en primera instancia, ¿no? Además, uno lo puede ver, ¿no?, pues como una tautología o incluso como algo que no tiene sentido, porque si tenemos que aprender a aprender, ¿qué sentido tiene tener que aprender algo que hacemos de manera natural, ¿no?, que hacemos de manera espontánea? Pues bien, lo que sucede es que, aunque si bien es cierto que aprendemos de todas y cada una de nuestras experiencias y acciones, hay muchas cosas para las que, si deseamos aprenderlas, necesitamos hacer un esfuerzo deliberado para aprenderlas, ¿no? Son el tipo de cosas que nos enseñan en la escuela o en la universidad. Y cuando uno ya tiene que emplazarse a realizar un esfuerzo por aprender, ahí es cuando podemos entender lo que puede significar ese aprender a aprender. Porque, por desgracia,
nuestra memoria, que es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa, no es un almacén de datos sin sentido, sino que es la capacidad que tenemos de aprender hechos, ideas, conceptos, habilidades, hábitos, etcétera, pues nuestra memoria no funciona como una cámara de vídeo, que le podemos decir, esto lo quiero recordar, esto no funciona así. Y por lo tanto, cuando deseamos aprender algo, nos ponemos a hacer aquellas cosas que creemos van a provocar que nuestro cerebro, ¿no?, recuerde aquello que queremos recordar en el futuro, pero sin tener la garantía de que eso vaya a suceder, ¿no? Y las cosas que hacemos precisamente son cosas que hemos decidido hacer porque creemos que van a tener ese efecto. Y ahí es donde entra, ¿no?, el concepto de aprender a aprender. Partamos de una situación muy familiar para todos, docentes, estudiantes. Imagínense que después de unas sesiones de clase planteamos una prueba de evaluación, por ejemplo, un examen escrito. Imaginémonos que esta prueba de evaluación la calificamos del 0 al 10, ¿de acuerdo? Usando una calificación numérica. Ahora no vamos a entrar en tipos de calificaciones. Vamos a quedarnos con una situación que es familiar. Pues imaginemos que en esta prueba un estudiante obtiene un 8,5. ¿Cuál es la interpretación que hacemos de este 8,5? ¿Qué interpretación hace él? ¿Qué interpretación hace su entorno, su familia? Bueno, en general, ¿no?, lo que interpretamos es que este alumno ha aprendido, ¿no?, ha alcanzado los objetivos de aprendizaje en relación a los criterios de evaluación que hemos utilizado. De hecho, lo que se deriva es satisfacción. Satisfacción por parte del estudiante, satisfacción también por parte de su profesor y de su entorno. En cambio, ante un mismo examen, allí donde un estudiante ha obtenido un 8,5, podemos encontrar estudiantes que obtienen otras calificaciones. Y, por ejemplo, pues puede haber uno que obtenga un 3,6, por ejemplo. En primer lugar, la primera pregunta científica que nos podemos hacer en estas situaciones, ¿a qué se deben estas diferencias? Porque ante la misma prueba, ¿no?, tenemos estudiantes que, si se supone, ¿no?, que han pasado por las mismas actividades, obtienen resultados tan diferentes. La otra pregunta que nos podemos hacer se da en el caso, que no sé si nunca lo han probado y se lo pregunto a los profesores, de esperar unos días, 2, 3, una semana, con 2 o 3 días es suficiente, y por sorpresa plantear el mismo examen que ya le plantearon a esos estudiantes. Pues bien, lo que suele suceder en estos casos, y no lo digo como anecdótico, sino en relación a datos, con miles de estudiantes en que se han hecho este tipo de análisis, pues es que ese estudiante que obtuvo un 8,5 no sería, bueno, perdón, el del 3,6, ¿no?, pues seguramente bajaría un poco, pero tampoco mucho, pero el estudiante del 8,5 no sería extraño que obtuviera una nota como esta, no sería nada extraño. Claro, la primera pregunta ante esto es, entonces, ¿nuestra interpretación sobre lo que significaba este 8,5 era válida? ¿La interpretación que estábamos haciendo sobre lo que eso significaba era válida? O por lo menos lo que nosotros queríamos que significara realmente lo significaba. Es evidente que no. Entonces, la otra pregunta que nos podemos hacer, ¿no?, en una situación como esta es ¿a qué se deben estas diferencias? Las dos preguntas, en realidad, están relacionadas y tienen que ver con cuestiones similares. Es evidente que, especialmente en relación a la primera pregunta, que es la que, ¿no?, todos somos conscientes, lo segundo normalmente no solemos probarlo, aunque tenemos anécdotas e intuiciones de que sucede, ¿no?, de que aquello que se aprende muchas veces, ¿no?, para una prueba es bastante efímero. Pero en relación a lo primero, cuando yo les he preguntado a qué se deben esas diferencias, seguro que ya les han venido a su cabeza una serie de ideas, ¿no?, sobre qué puede explicarlo. Uno de los motivos por los que explicaríamos las diferencias entre estudiantes, pues evidentemente es su habilidad para aprender. Y es evidente que los estudiantes tienen diferentes habilidades, ¿no?, en lo que se refiere a aprender. Parte de esa habilidad es innata. Efectivamente, hay diferencias innatas, hay diferencias genéticas en la capacidad de aprender, como en cualquier otra habilidad. Pero, en cuanto a aprender, una parte también muy importante de esa habilidad para aprender procede de las
oportunidades, ¿no?, que esos estudiantes han tenido antes de llegar, ¿no?, a nuestra clase. Y por lo tanto, la habilidad que tienen para aprender ahora depende no solo de esa base innata, sino que ya ha sido moldeada por las oportunidades previas que los estudiantes han tenido, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, entre otras cosas, con los conocimientos que ya llegan a nuestra clase. El otro motivo al que seguramente todos estarán pensando ya, al que achacarían las diferencias entre los estudiantes, pero también a las otras, es la dedicación. Lógicamente, el esfuerzo, ¿no? El tiempo y el esfuerzo que se ha dedicado a aprender. Y esto es obvio, porque por mucha habilidad que uno tenga, si no se emplaza a hacer las cosas necesarias para aprender, pues no va a aprender. Y también sabemos que en general, cuanto mayor tiempo de aprendizaje, más calidad va a tener ese aprendizaje. Ahora bien, ante estas dos explicaciones a las que, ¿no?, damos importancia, y que realmente son así, son factores, ¿no?, que van a modular el desempeño en el aprendizaje, hay un tercer factor, entre otros, y me gustaría también aquí dejar claro que de alguna manera estoy englobando dentro de habilidad, cuando hablo de oportunidades, pues claro, ahí estoy hablando también de aspectos socioeconómicos, etcétera, que van al final moldear, ¿no?, la habilidad que uno tiene cuando se presenta ante un nuevo reto de aprendizaje. Pero estoy simplificando, me refiero. Pero dentro de esta simplificación hay un tercer factor que no queda englobado por ninguno de estos dos, que podríamos llamarle la técnica. Es decir, la manera en que nos esforzamos. El esfuerzo es importante, obviamente. Es muy importante, ¿no?, el esfuerzo que hagamos para aprender. Pero uno se puede esforzar bien o se puede esforzar mal. Y aquí es donde normalmente no somos conscientes de las grandes diferencias que puede haber en los resultados, en el desempeño de los estudiantes, en función de lo que hacen cuando se emplazan a aprender, o en función de lo que como docentes les invitamos a hacer. Porque al final enseñar es ayudar a aprender. Cuando nosotros orientamos a los estudiantes sobre el tipo de actividades que deben de realizar para aprender, ¿de acuerdo? Ahí también nos interesa entender, ¿no?, apreciar que hay diferencias muy importantes en aquello que los estudiantes hagan en relación a cuáles van a ser sus resultados. Y esto tiene que ver con el hecho de que cuando se trata de aprender, pues hay un enemigo, ¿no?, a abatir. Y este enemigo no es ni más ni menos que el olvido. El olvido es un proceso normal y natural de cómo funciona nuestra memoria. Como vamos a ver en esta charla, nuestro cerebro no es como un ordenador. Nuestra memoria no es como un disco duro. Y entre los motivos, uno de los motivos así más evidentes es que nuestra memoria olvida espontáneamente. Tan pronto como hemos aprendido algo, ya hemos empezado a olvidarlo. Aquí les estoy mostrando idealizada, ¿no?, la conocida como curva del olvido, en donde podemos ver, ¿no?, cómo a partir del momento en que hemos aprendido algo, el olvido ya empieza a actuar al principio de manera más dramática y poco a poco se va estabilizando, y aunque sigue produciéndose, ya lo hace a un ritmo mucho menor. Claro, ante una gráfica como esta, específicamente esta, uno, tanto como profesor, como docente, como estudiante, puede sentirse desolado, ¿no? Porque al final es, vaya, pero si esto es así, porque esto es así, esto no podemos, el olvido no lo podemos evitar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay algo que podemos hacer? Bueno, pues por suerte sí, porque la pendiente de esta curva no tiene por qué ser tan inclinada. La curva del olvido puede tomar, digamos, pendientes distintas y estabilizarse, digamos, antes, de tal manera que lo que hemos aprendido, aunque vamos a seguir poco a poco olvidándolo a lo largo de la vida, ya lo vamos a conservar, ¿no? Ese olvido se va a producir a un ritmo en el que lo aprendido lo conservaremos hasta que nos muramos, ¿no? De manera que, claro, la pregunta evidente es, ¿y de qué depende la curva del olvido? Pues efectivamente depende, entre otras cosas, ¿no? Depende de la habilidad, depende del esfuerzo invertido, pero sobre todo
o entre esas cosas, también es muy importante aquello que hacemos cuando nos emplazamos a aprender. Es interesante apreciar que dos maneras distintas de dedicar un tiempo determinado a aprender nos van a dar resultados distintos. Pero también es muy interesante apreciar que en el corto plazo, en la inmediatez, prácticamente todas las formas de aprender, vamos a decirlo entre comillas, funcionan. Es decir, en el corto plazo, todo acaba dándonos un resultado muy similar. Pero si esperamos solamente unos días para que actúe el olvido, ahí es donde vamos a ver diferencias muy importantes. Por ejemplo, en este estudio que yo expresamente he borrado las dos maneras de aprender que se comparaban, luego vamos a entrar en detalle, pero solo como introducción, pues teníamos, ¿no?, en este estudio dos grupos de estudiantes de características similares que se les pidió que aprendieran algo dedicando el mismo tiempo, lógicamente, si no, no podríamos comparar, y luego, ¿no?, se les puso a prueba su aprendizaje. Cuando la prueba se realizaba en el corto plazo, como mucho 24 horas aproximadamente, no mucho más, las dos maneras de aprender, ¿no?, daban un nivel de desempeño muy parecido. Incluso la primera parecía un poquito mejor. Pero fíjense lo que pasa si la prueba de evaluación se realizaba una semana después. De hecho, como ya les digo, a partir del segundo día, tercer día, ya vamos a ver diferencias muy importantes. Y aquí lo interesante, ¿no?, es que veamos cómo la manera de aprender 2, ¿no?, ha logrado que el aprendizaje sea mucho más resistente, ¿no?, al olvido, mucho más duradero. Aquí vemos que la curva, la recta en este caso, del olvido, ¿no?, la pendiente es bien distinta. Y la diferencia en este caso simplemente ha sido aquello que los estudiantes han hecho para aprender. Sin embargo, es curioso que ya hace décadas que tenemos conocimientos desde las ciencias cognitivas sobre qué tipo, en algunos casos más de un siglo, sobre algunas, ¿no?, de esas estrategias de aprendizaje que van a tener efectos positivos en el aprendizaje deseado, ¿no?, que sea más duradero, pero también aprovecho para decir que no solo se trata de que el aprendizaje sea más duradero, sino que sea más transferible a nuevas situaciones, que sea más productivo, es decir, que nos ayude a aprender, a seguir aprendiendo más, y que sea también más funcional, que nos permita, digamos, no solo reproducirlo, sino poder hacer cosas con ese conocimiento, desde interpretar nuevas situaciones a resolver problemas nuevos. Pues a pesar de que hace décadas que tenemos estos conocimientos, por algún motivo no se ha producido una transferencia desde la comunidad científica a la comunidad educativa. Y esto ha hecho que en general no estemos enseñando a los estudiantes a aprender. ¿Por qué les estoy poniendo aquí, les estoy mostrando una piscina? Pues para hacer una pequeña analogía. Imagínense que en esta piscina colocamos a una persona que no sabe nadar, la colocamos en medio de la piscina, no cubre la piscina, no se va a ahogar. La colocamos ahí y le decimos, nada. Pero no le enseñamos a nadar. Le pedimos que nade, le decimos que vaya de lado a lado de la piscina tan rápido como pueda, pero no le enseñamos a nadar. ¿Qué es lo que más probable que suceda? Bueno, pues lo más probable que suceda es que esta persona haga lo que pueda. Va a hacer lo que intuitivamente le parece que es la manera más adecuada de nadar. La analogía, lógicamente, está con el aprendizaje. Le pedimos a los alumnos que aprendan, les facilitamos el acceso a aquello que deben aprender, les indicamos lo que deben aprender, incluso intentamos, ¿no?, ponerlo a su alcance, pero al final el aprendizaje depende de lo que ocurra en el cerebro de los aprendientes, de los estudiantes. Pero ahí es donde nosotros no les explicamos qué es lo que tienen que terminar haciendo con ese objeto de aprendizaje para acabarlo de aprender. Y hacen cada uno lo que puede, lo que le parece, lo que intuitivamente creen que va mejor. Claro, en general, pues como pasaría con la natación, es que lo que uno hace intuitivamente no acostumbra a ser lo más efectivo, ¿no? Con la natación, pues lo más intuitivo no es el crawl, porque la historia de la natación nos indica que de intuitivo no tiene nada. Y uno pues, utilizaría alguna técnica, en este caso, ¿no?, que sería poco eficaz como esta que estamos mostrando. Si un estudiante tiene la suerte de que sus habilidades para el aprendizaje pues son
¿no? está, digamos, dotado, ¿no? Para el aprendizaje, como en el caso de la natación, pues tiene la suerte de estar en forma, de tener unas manos grandes, ¿no? Unos hombros anchos, pues nadando de esta manera tan poco efectiva, bueno, pues es probable que incluso le vaya bien, por lo menos al principio, por lo menos en los años de escolaridad, y que no note que tenga ningún problema porque su habilidad va a compensar que no esté usando una buena técnica. Pero el que ya no tiene esa habilidad innata, si no utiliza, ¿no? Si utiliza una estrategia como esta, pues se va a cansar rápidamente, va a ver que no avanza, va a tragar agua y al final va a preferir abandonar, porque va a considerar, ¿no? que nadar no es lo suyo. Ahora bien, si a estas personas en esta analogía les enseñamos el crawl, que es la forma de nadar más eficiente que hay, pues las dos, tanto la que ya tenía una predisposición, ¿no? mejor para el aprendizaje como la que no lo tenía tanto, van a ver, ¿no? un cambio importante, ¿no? en la eficacia de su esfuerzo, ¿no? en cómo ese esfuerzo va a ser mucho más productivo. Pues bien, es evidente que aprender es mucho más complejo que nadar, pero la analogía nos sirve para entender que diferencias importantes en cómo invertamos nuestro esfuerzo van a marcar diferencias, ¿no? importantes en nuestro desempeño. Y que muchas veces aprender estas estrategias y usarlas, usando esta analogía, es como pasar de estar nadando, ¿no? como un cuadrúpedo a estar haciendo crawl. Pues me imagino que llegados a este punto estarán pensando, bueno, pues ¿cuáles son estas estrategias de aprendizaje? Antes de entrar en ellas, permítanme que haga una muy breve introducción a 4 aspectos. Vamos a presentar un modelo posible para entender cómo aprendemos. Un modelo, hay muchos modelos para entender cómo funciona la memoria, pero este nos puede servir para el objetivo que tenemos, que es entender, ¿no? Qué hace que aprendamos mejor y lo podamos vincular con esas estrategias. Bueno, como decía al principio, ¿no? La idea de cómo se aprende, ¿no? Cada uno pues, tiene sus ideas sobre cómo ocurre y cada uno tiene, por lo tanto, desarrolla sus estrategias de aprendizaje. Si le preguntamos a cualquier persona por la calle cómo cree que se produce el aprendizaje, pues lo más habitual es que utilice alguna analogía, ¿no? en la que nos hable de la memoria como si fuera un recipiente que se va llenando, ¿no? O, por ejemplo, aquí una biblioteca que de entrada estaría vacía, con sus estanterías vacías, y que se iría llenando de libros, ¿no? que serían nuestros conocimientos. Otras analogías típicas son la cámara de vídeo, que es la que se usa en las películas, ¿no? para ver la memoria de los protagonistas, ¿no? lo que sucede en sus recuerdos. Y la analogía por excelencia hoy día es el ordenador, la computadora. Y entender, ¿no? la memoria como un disco duro y por lo tanto el aprendizaje como eso, ¿no? un soporte que va llenándose. Sin embargo, como ya he dicho antes, nuestra memoria, que insisto, no es solo la capacidad de recordar datos sin sentido. Nuestra memoria en realidad, sobre todo, lo que hace mejor no es aprender datos, sino aprender significados. Nuestra memoria es una red de significados, como vamos a ver. Pues nuestra memoria no funciona como ninguno de estos dispositivos. Por diversos motivos. Hemos visto uno antes, ¿no? Nuestra memoria olvida espontáneamente. Pero hay otras diferencias que son clave y que nos ayudan a entender, ¿no? qué tipo de cosas nos ayudan a aprender mejor. La primera diferencia se lo explico con esta situación. Imagínense que antes de la pandemia me fui de viaje y fui a visitar diversas capitales del mundo. Y que las capitales del mundo que visité fueron las siguientes. No las voy a leer, se las voy a poner en la pantalla solamente. Me imagino que si ahora les preguntara qué ciudades, qué capitales del mundo visité, pues seguramente las recordarían fácilmente, si no todas, por lo menos un par de ellas, ¿no? Sin problema. Y probablemente si les volviera a preguntar mañana también las recordarían. Pero ¿qué pasaría si las capitales del mundo que visité hubieran sido estas? Pues ahora no les veo, pero puedo imaginarme que en este caso les estaría costando bastante más recordar cuáles fueron esas ciudades que visité. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estamos hablando del mismo tipo de
de objeto de aprendizaje. ¿Por qué en un caso nos resulta fácil y en el otro caso nos cuesta mucho más? Pues bien, por uno de los principios más básicos sobre cómo aprendemos, que es que aprendemos conectando lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo. Este es un principio que no hace falta que venga un científico, ¿no?, a explicarlo, porque ya, ¿no?, desde la filosofía de la educación, ¿no?, esta idea ya surgió, ¿no?, de la intuición de muchos pensadores sobre la forma en que aprenden las personas. Pero yo lo que quería hoy es corroborarlo, y corroborarlo desde el punto de vista de cómo entendemos que funciona la memoria. Y bien, como decía, la memoria no debemos entenderla como un recipiente que se llena o como un almacén donde apilamos datos que vamos obteniendo para luego buscarlos como si fuera Google. No. Nuestra memoria es más bien una red. Una red de datos que se han ido conectando por relaciones de significado. Y aquí lo clave es entender que la memoria no solo son los datos, son también las conexiones. Esas conexiones que estamos realizando forman parte de la memoria y es lo que hacen, ¿no?, que la memoria funcione como funciona y tenga la capacidad, ¿no?, que nos permita hacer todas las cosas que podemos hacer gracias a ella. La memoria, por lo tanto, y estoy hablando, por cierto, de un tipo de memoria concreto, me estoy refiriendo todo el rato a la memoria declarativa, a la memoria explícita, que es la que nos permite obtener conocimientos y también recordar las cosas que nos suceden. Funciona como una gran red, ¿de acuerdo?, en la que vamos conectando nuestras experiencias con aquellos conocimientos que tenemos por relaciones de significado. De esta manera, cuando evocamos algún recuerdo, lo que hacemos es activar un patrón dentro de esta red que constituye, ¿no?, en nuestra memoria, que representa los conceptos, los hechos, ¿no?, que estamos recordando. Por ejemplo, si ahora recordáramos, les preguntara de qué color es un oso polar, ¿no?, pues activarían, ¿no?, en su memoria a largo plazo imágenes de un oso polar, el concepto también de oso polar, ¿no? Lo que estarían sucediendo es que se estaría activando un patrón dentro de esta red y podrían, en este caso, contestarme, ¿no?, pues que al menos parece que sean de color blanco, ¿no? Pero ¿por qué entonces aprendemos? Para aprender necesitamos conectar, ¿no?, las nuevas experiencias. ¿Por qué tiene que funcionar así? ¿Por qué no podemos irlas situando y clasificando? Bueno, pues porque nuestra memoria, a diferencia de los ordenadores, no guarda la misma información dos veces. Es un sistema tremendamente eficiente desde un punto de vista energético y biológico. Es tremendamente eficiente y por lo tanto una de las cosas que no va a hacer nunca nuestra memoria es guardar la misma información en dos sitios diferentes, tenerla copiada en dos o más. En un ordenador, en una computadora, podemos tener el mismo archivo 50 veces, ¿no?, el mismo, simplemente le cambiamos el nombre o lo ponemos en carpetas distintas y ya lo podemos tener en sitios distintos, pero nuestra memoria no va a hacer eso nunca. Nuestra memoria, en cada experiencia que tenemos, todo aquello que ya tiene, que ya en algún momento incorporó o consolidó, lo va a utilizar, va a activar, ¿no?, esos mismos fragmentos. Y entonces a esa nueva experiencia le va a unir, ¿no?, fragmentos que ya tenía con otros que hacen que esa experiencia sea, digamos, genuina. De manera que cuando luego, ¿no?, tratamos de recuperar un recuerdo, lo que hace nuestra memoria es reconstruirlo. Lo reconstruye a partir de elementos que son propios, específicos, genuinos de aquella experiencia que tratamos de recordar y de muchos otros que en realidad ya adquirimos en experiencias anteriores o posteriores. De manera que hace una reconstrucción. Y fíjense que la reconstrucción, lo he hecho a propósito, no es perfecta, no es exactamente la misma que durante el proceso de aprendizaje, de codificación, porque precisamente cada vez que recuperamos un recuerdo, a hacer esta reconstrucción, esta nunca es perfecta, y lo que hacemos sin darnos cuenta es cambiar nuestros recuerdos. Cada vez que recordamos algo, estamos modificando nuestros recuerdos. Claro, precisamente
para poder, ¿no? Para esta economía, ¿no? De esta eficiencia de la memoria, nos obliga a que para aprender lo más óptimo es poder tener ya conocimientos previos para que las conexiones que tengamos que hacer sean mínimas, porque crear estas conexiones, podemos decir en este modelo, pues cuesta, es costoso, y cuantos más conexiones debamos hacer, más costoso va a ser el aprendizaje. Ahí lo vemos, ¿no? La diferencia entre las primeras ciudades, de las que ya teníamos conocimientos, y eso hace fácil que ahora conectemos las ciudades con la anécdota de que yo fui de viaje, con las otras que había que partir, seguro, para la mayoría desde cero. Bueno, este modelo que podemos usar sobre cómo funciona la memoria, ¿no? Podemos verlo, pues eso, ¿no? Como esa conexión entre lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo, tiene varias consecuencias. Por ejemplo, la primera la podemos ver en esta representación. Aquí he representado lo que podría ser un fragmentito de la memoria de un principiante y de un experto, y concretamente de la memoria donde tienen sus conocimientos, habilidades, etcétera, relacionadas con el tema en el que uno es experto y el otro es principiante. Pues bien, si a este experto y a este principiante les mostramos una nueva información sobre ese tema, que ninguno de los dos conocía, es nueva para los dos, y no hay diferencias en el vocabulario en el sentido de que los dos van a entender el vocabulario que se utiliza, los dos entienden la información, lo que podemos ver ya de entrada es que el modelo que estamos usando hace una predicción. Y la predicción es que de los dos, el que lo va a tener más fácil para aprender es el experto. Porque el principiante tendrá pocos conocimientos, según, ¿no?, el modelo que estamos usando, para conectarlos con esa nueva información. En cambio, el experto tendrá muchos más conocimientos que podrá, ¿no?, activar y podrá hacer muchas más conexiones. Y en este modelo que estamos usando, cuantas más conexiones hagamos, más duradero va a ser el aprendizaje, más transferible a nuevas situaciones, más funcional y más productivo. Por lo tanto, cuanto más sabemos sobre algo, más fácilmente podemos aprender más cosas sobre ello. Permítanme el paréntesis. Nuestra memoria no funciona como un músculo. Nuestra memoria no se puede ejercitar de manera general. No porque nos pongamos a aprender mucho sobre algo, nuestra memoria se va a hacer más fuerte para aprender sobre cualquier otra cosa. No, nuestra memoria no funciona así. Los atletas de la memoria, que hacen grandes gestas recordando, por ejemplo, listas de números, tienen una memoria normal para cualquier otra cosa que no forme parte de aquello en lo que se han entrenado. La memoria no funciona como un músculo. Ahora bien, ¿podemos hacer que nuestra memoria mejore en su capacidad de aprender? Sí, pero solo en aquellos temas sobre los que estamos aprendiendo. Cuanto más aprendemos sobre algo, nos hacemos más fácil seguir aprendiendo cosas relacionadas con ello. Y, por lo tanto, es clave entender que la durabilidad del aprendizaje pues es muy importante, porque ya no se trata solo de pasar el próximo examen. Se trata, en primer lugar, que lo aprendido, si perdura más allá de ese examen, nos va a ayudar en los siguientes exámenes, eso ya para empezar. Pero, lógicamente, lo que estamos aprendiendo, en el fondo, queremos, ¿no?, que sea una inversión de futuro que nos sirva pues, fuera, más allá, ¿no?, de nuestra vida académica, ¿no?, en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, y por eso es importante entender, ¿no?, que esa durabilidad, ¿no?, nos conviene. Bien, vamos ahora sí a ver rápidamente cuáles son esas estrategias de aprendizaje. Voy a pasar por encima por ellas. Serán estas de las que voy a hablar, hay más, pero hablaré de estas así rápidamente. La primera es movilizar. Para entender la primera, les voy a pedir que lean el texto que hay detrás de esta especie de capa azul. Les voy a dar 15 segundos para que lo lean. La idea es que lo lean de arriba abajo, con la intención de recordar todo lo que puedan, pero tienen que leerlo todo seguido. Venga, vamos allá. Bueno, pues me imagino también que les estará pasando un poquito como con la lista de las segundas ciudades, ¿no?, que les estará costando recordar los detalles del texto. Y quizá piensen que el motivo sea el mismo, pero no. En este caso el motivo no es el mismo. Aquí el problema no es que no tengan conocimientos con los que relacionar el texto, por lo menos la mayoría. Aquí el problema es que no se han dado cuenta de que los tienen.
Porque fíjense qué pasa si pongo un título. Bueno, no les veo la cara, pero normalmente cuando hago este pequeño experimento, lo que sucede, ¿no?, es que las personas se dan cuenta de que sí que tenían conocimientos, a veces no todos, pero en general la mayoría, y se dan cuenta que ahora, gracias a ello, pueden recordar mucho mejor el texto. Bueno, pues aparte de, lógicamente, hay una cuestión de que ahora uno lo entiende y eso ayuda, como vamos a ver. Más allá de eso, ya no es una cuestión solo de entenderlo o no, sino que es una cuestión de que lo que hemos hecho aquí es movilizar nuestros conocimientos previos. Y ahora les voy a decir también otra cosa que la pedagogía también lleva mucho tiempo insistiendo y que en general no le hemos hecho el caso que deberíamos. Y es que para aprender es necesario activar los conocimientos previos. Dedicar de manera explícita tiempo y oportunidades a movilizar los conocimientos previos ayuda a que lo que venga a continuación, ¿no?, sea aprendido mejor. Vamos con la siguiente, elaborar. Elaborar es lo que debemos hacer para conseguir, ¿no?, que esas conexiones entre lo que estamos aprendiendo y lo que sabemos se formen y se hagan fuertes. Ante esta noción, muchas veces cuando pregunto qué creen que significa elaborar, pues bueno, surge la respuesta más habitual, que es practicar, ¿no?, repetir. Y es evidente que practicar es muy importante para el aprendizaje. Hay muchas cosas que en un solo episodio de aprendizaje no las vamos a aprender o por lo menos no las vamos a dominar lo suficiente. Hay que practicar y eso es evidente. Lo que pasa es que sí, claro que hay que practicar, pero ¿practicar el qué? ¿Y practicar cuándo? Vamos con el qué, que es de lo que trata de elaborar. Claro, me estoy refiriendo a cuando se trata de un procedimiento sencillo, todos tenemos claro que lo que hay que practicar es hacer el procedimiento. Vale, fantástico. Pero cuando se trata de adquirir conocimientos, ¿qué es lo que hay que practicar? Exponernos a ellos. ¿Cuántas veces han visto, no sé cuál es el billete más empleado en Chile, pero quiero que lo imaginen un momento, ¿cuál es el billete que creen ustedes que es el más común? Dinero. ¿Podrían dibujarlo? ¿Podrían dibujar el billete con cierto detalle? O por lo menos decirme qué elementos contiene, dónde están situados, etcétera. Bueno, en general, salvo alguna excepción, las personas no son capaces de reproducir el billete por muchas veces que lo han visto. Y quizás estarán pensando, bueno, es que lo he visto muchas veces, pero nunca he prestado atención. ¿Qué significa no he prestado atención? A ver, atención le hemos prestado porque si no, no hubiéramos visto que es un billete, ¿no?, de ese valor y tendríamos un problema. Cuando estamos diciendo no le hemos prestado atención, en realidad nos estamos refiriendo a otra cosa. Nos estamos refiriendo al hecho de que no hemos pensado sobre el aspecto que tiene el billete. Hemos pensado sobre otras cualidades de ese billete, ¿no?, el significado que tiene el billete. Pero no hemos estado pensando en este caso, que es lo que les estoy pidiendo, sobre por qué el billete es como es. No nos hemos puesto a mirarlo y ver si hay algún patrón que nos resulte lógico que esté en un billete, que nos resulte familiar. No lo hemos comparado con otros billetes para ver si se repite, ¿no?, algún detalle. Y por lo tanto no hemos estado, ¿no?, tratando de dar significado, en este caso, al aspecto del billete. Fíjense que estoy poniendo como ejemplo un conocimiento que es más bien factual. El hecho, ¿no?, un billete es como es, y como las ciudades del principio, se llaman como se llaman. Y sin embargo, ¿no?, podemos intentar encontrar significado a eso. Pues aquí nos llega otro de los principios más importantes de la psicología cognitiva sobre el aprendizaje. Aprendemos aquello sobre lo que pensamos en términos de significado. Aprendemos más y mejor cuando tratamos de dar sentido a lo que estamos aprendiendo. En el sentido, no sentido instrumental, sino que estamos tratando de entenderlo, de comprenderlo. Porque al fin y al cabo, tratar de comprender algo significa interpretarlo a la luz de nuestros conocimientos previos. Cuando estamos tratando de comprender algo, estamos conectándolo con nuestros conocimientos. Los experimentos, ¿no?, que empezaron, que se realizaron para constatar y para validar esta idea, datan de los años 70, como os decía al principio, llevamos décadas, ¿no?, con conocimientos al respecto. Y por ejemplo, estos dos, que son muy famosos,
nos muestran el resultado distinto de haber hecho 2 ejercicios distintos con una lista de palabras, ¿no? A los participantes se les leía una lista de palabras y se les pedía que mientras sostenían la palabra en su mente hicieran con esas palabras una cosa u otra. O bien una cosa que no requería pensar en el significado de esa palabra, solo en el aspecto de la palabra. Por ejemplo, ¿contiene la vocal A o está en mayúsculas o cuántas vocales contiene? O bien tenían que hacer una acción que requería pensar en el significado. Por ejemplo, ¿qué grado de satisfacción le asocias al significado de esta palabra? ¿O tiene sentido en la frase esta palabra? Y como podemos ver, cuando luego por sorpresa les pedían a los voluntarios que recordaran todas las palabras que pudieran de la lista, ¿no? Que habían ido procesando, recordaban muchas más, ¿no? de aquellas en las que habían pensado en su significado que en las que no. Y este es un efecto que es tan robusto que yo hago muchos experimentos, este experimento lo reproduzco continuamente, incluso así, a distancia. Con las personas que participan, ¿no? Mostrándonos que cuando pensamos en el significado de lo que estamos aprendiendo, y eso significa pues desde explicarlo con nuestras propias palabras, compararlo con otras cosas que conocemos, buscar, ¿no? diferencias y similitudes, ¿no? con otras cosas que estamos aprendiendo o que aprendimos previamente, crear nuestros propios ejemplos sobre lo que aprendimos, crear analogías. Todo este tipo de acciones son acciones, ¿no? que van mucho más allá de simplemente haber reconocido, ¿no? la información y que nos hacen esa elaboración, ¿no? esa elaboración mental. Otro ejemplo donde podemos ver la diferencia entre pensar o simplemente sostener la información en nuestra mente, la vemos cuando, por ejemplo, queremos anotar una matrícula, un teléfono, ¿no? Nos lo dicen y mientras buscamos el papel y el bolígrafo, el que pinte, en ese ratito ¿qué hacemos? Lo vamos repitiendo en nuestra mente, continuamente, 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 y lo repetimos muchas veces. Y aún así, cuando ya lo anotamos, desaparece y ya no lo recordamos. Lo hemos mantenido en nuestra mente, lo hemos repetido muchas veces y sin embargo no se va a sostener. ¿Qué deberíamos hacer si quisiéramos recordar el número? Pues entonces deberíamos tratar de dar significado al número, buscar en él patrones de números que nos resulten conocidos, fechas, códigos postales, passwords, lo que sea. Y buscar, ¿no? por lo tanto, esas relaciones para conseguir recordar el número más allá de unos segundos. Evocar. Evocar tiene que ver, para explicarles lo que significa evocar, les tengo que explicar primero que para que se produzca el aprendizaje tienen que pasar 3 cosas. La primera es que tenemos que codificar una información. Una información tiene que llegar a nuestro cerebro a través de los sentidos. Le tenemos que prestar atención. Si no, olvídense. No voy a poner el principio de que hay que prestar atención porque creo que es evidente, aunque sí que voy a decir que esa idea, esa propuesta de irse a dormir con unos auriculares con la lección, no sirve absolutamente para nada, a no ser que uno se mantenga despierto, que no es la idea. Hay que codificar la información, pero lógicamente para poder decir que hemos aprendido, la información se tiene que almacenar. Si le prestamos atención y en ese momento la percibimos, pero cuando dejamos de prestarle atención ya no la podemos recuperar, por mucho que la hemos codificado, no podemos decir que hemos aprendido. Muy bien, pero para poder aprender, o mejor dicho, para poder decir que hemos aprendido, tiene que pasar otra cosa más. No es suficiente con haber almacenado lo que hemos aprendido. Porque es que hay una gran diferencia entre que algo esté en nuestra memoria y que la encontremos en ella. Y ahí está, ¿no? la evocación. Ahí está la capacidad de evocar, ¿no? de recuperar lo que hemos aprendido. Si no podemos evocar, no podemos decir, ¿no? que sabemos algo. De hecho, los psicólogos cognitivos consideran que buena parte, la mayor parte del olvido no se debería a que aquello que hemos aprendido se haya desvanecido, sino a que está ahí pero no lo encontramos. ¿De acuerdo? De manera que sea por un motivo o por el otro, consideramos que algo, si no lo encontramos, está olvidado. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Pues bien, porque la mayoría de estudiantes universitarios y profesores universitarios, según las encuestas, consideran que aquello, ¿no? donde uno puede poner su esfuerzo para aprender es en la codificación.
que aprender básicamente consiste en codificar, ¿no? Y bueno, hemos visto que hay estrategias de codificación, ¿no? Esa codificación activa, esa elaboración, que pueden funcionar mejor. Sin embargo, ¿no? Consideran que aquí es donde se aprende. Almacenar es algo que no está a su alcance. Si uno tiene buena memoria, pues su memoria conserva mejor la información, y si no, pues no, se olvida antes. Y normalmente se considera que evocar no es parte del proceso de aprendizaje. Se considera que es la forma de comprobar si se ha producido el aprendizaje, pero no parte de él. Pues bien, lo que nos dice la investigación también de las últimas décadas es que una vez hemos codificado una información, al menos una vez, la manera más eficaz de consolidar esa información en nuestra memoria y hacer más probable, ¿no?, que podamos evocarla en el futuro es practicar precisamente eso, la evocación. Practicar la evocación consiste en eso, no en volver a repasar, volver a mirar, volver a releer los apuntes, sino autoevaluarse. O bueno, o que te evalúe alguien, da igual. Es ponerse, tratar de sacar lo aprendido de nuestra memoria hacia afuera, hacer ese esfuerzo de encontrarlo, de explicarlo, ¿no?, de generarlo. Hay cientos, literalmente cientos de estudios demostrándonos que evocar es mucho más eficaz que volver a estudiar. Por ejemplo, ¿no?, aquí hay dos grupos de estudiantes. Un grupo se le ha dado un texto, luego se les va a evaluar cuántas ideas recuerdan del texto. Pues si los estudiantes el texto lo leían y lo releían, ¿no?, codifican y vuelven a codificar, obtenían muy buenos resultados a los 5 minutos. Como digo, todas las estrategias funcionan al principio, por eso las malas estrategias nos engañan. Pero otro grupo solo leyó una vez y después de leer se le pidió, ¿no?, que evocara todo lo que recordaba de lo que había leído. Y a continuación se hizo la prueba de evaluación. Pues podemos ver que al principio incluso parecía menos eficaz esta estrategia, pero ¿no?, ya podemos ver cómo en el largo plazo, 2 días, una semana, que tampoco es muy largo, ¿no?, ahí ya estamos viendo las diferencias en la curva del olvido. Y en este caso, cuidado, este caso que les estoy mostrando, las diferencias no es que sean muy grandes, cuidado que aquí el eje de ordenadas está cortado, se están remarcando más las diferencias, pero esto es solo un experimento muy sencillo con una lectura de un texto. Estas diferencias se van acumulando y marcan diferencias importantes entre una técnica, ¿no?, codificar y volver a codificar, y la otra, que es codificar una vez y entonces practicar la evocación. Es evidente que si uno practica la evocación, pero hay algo que no consigue evocarlo, que no lo consigue recordar, entonces va a tener que volver a repasar, evidentemente. Lo que pasa es que el esfuerzo de haber intentado evocarlo antes de ir directamente a mirarlo, hace que cuando uno lo va a mirar, entonces ese repaso sea mucho más eficaz. Probablemente porque en ese intento de evocarlo, lo que uno ha estado haciendo es movilizar sus conocimientos. Fíjense que el esfuerzo de evocar lo notamos todos cuando tenemos algo en la punta de la lengua. Que, por cierto, un fenómeno que nos demuestra que una cosa puede estar en nuestra memoria, pero otra cosa es sacarla. Cuando tenemos algo en la punta de la lengua y no lo conseguimos encontrar, pero queremos encontrarlo, ¿qué hacemos? Nos ponemos a pensar en cosas relacionadas, a ver si sale, ¿no? Sabemos de algún modo intuitivo que las cosas están conectadas en nuestra memoria. Precisamente ese esfuerzo, digamos que podría, ¿no?, lo que podría estar provocando es que se estarían movilizando esos conocimientos previos, de manera que cuando uno va a repasar lo que finalmente no consigue evocar, ¿no?, facilitará que se conecte con sus conocimientos y por lo tanto mejorará el aprendizaje. Repasar leyendo, releyendo, sin haber hecho el esfuerzo de evocar, es muy poco efectivo. Y nos puede funcionar con determinados niveles de exigencia, pero a medida que la exigencia va incrementando, como sucede en la universidad, hay que tener en cuenta que vale la pena pasarse a estrategias de aprendizaje más eficaces. Cuando evocamos lo aprendido, lo reaprendemos. Y voy a acabar rápidamente con estas tres. Espaciar, yo creo que es una estrategia que todos conocemos. Espaciar es lo contrario a masificar. Masificar sería concentrar el episodio de aprendizaje en unas horas concretas, que es lo que hacen muchos estudiantes, especialmente se han acostumbrado a hacerlo en la escuela porque, oye, les iba bien,
pero bueno, les iba bien quizá porque tenían la suerte de que su habilidad les permitía, ¿no? Haciéndolo no utilizando una buena estrategia, tener buenos resultados. Pero cuidado, porque cuando, ¿no?, ya nos vamos a exigencias superiores, hay que empezar, ¿no?, a utilizar buenas estrategias, ¿no? Espaciar es distribuir el tiempo, ¿no? En vez de masificar en unas horas, en unos días muy concretos, normalmente antes de la prueba, es organizarse mejor y el mismo tiempo de dedicación. No hace falta, bueno, hay personas que seguro que quizá necesitan más tiempo del que están dedicando, pero la idea de espaciar no es que la ventaja proceda de dedicarle más tiempo. No, no, el mismo tiempo espaciado en episodios separados y más episodios que entre medias, ¿no?, durmamos, hace que el aprendizaje sea mucho más sólido, y entonces que acontezca también más duradero, etcétera, y también que esté mucho más consolidado para sentirnos más seguros en una prueba de evaluación. Por cierto, que las buenas estrategias de aprendizaje en general nos hacen sentir más seguros. De experimentos de la práctica espaciada hay más de un siglo de experimentos demostrándonos que espaciar la práctica es mucho más efectivo y que incluso cuando un procedimiento en un momento determinado ya sabemos hacerlo, ya hemos demostrado que sabemos hacerlo, no sirve de mucho seguir en ese momento repitiéndolo otra vez y otra vez, cosa que hacemos muchas veces. Bueno, ya sé hacerlo, pero ahora voy a hacer otro y ahora otro. Pues bien, es mucho más eficaz que si en el momento que ya lo vemos que sabemos hacerlo, esperarnos. Y entonces sí, volver a practicar, y si puede ser evocándolo, en vez de revisitarlo, tratando de recordarlo, sacándolo de la memoria. Y como me estoy pasando del tiempo, no voy a comentar el experimento en cuestión. Repasar o volver a practicar es mucho más efectivo si se hace de manera espaciada en el tiempo. Y tenemos también la versión de entrelazar, que es espaciar en un periodo de tiempo corto, cuando tenemos una sesión por delante para aprender una serie de cosas. Normalmente las estudiamos en bloque. Estudiamos una, la practicamos y cuando vemos que la hacemos bien, vamos a la siguiente, la practicamos y cuando vemos que la hacemos bien, vamos a la siguiente. Bueno, entrelazar sería hacer una cosa bastante contraintuitiva, que es mezclar. Mezclaríamos. Estudiamos primero uno, luego el otro y luego vamos a practicar de cada uno de ellos. O así, lo aprendemos todo y entonces nos ponemos a practicar al azar, primero de esto, luego de lo otro. Esto es contraintuitivo porque mientras estamos estudiando nos parece que estamos aprendiendo menos. ¿Por qué? Pues porque nos cuesta más recordar cómo se hacía o cómo se dejaba de hacer que si lo acabamos de ver. Lo que pasa es que nos estamos engañando menos, porque la práctica en bloque nos engaña. Nos hace pensar que sabemos algo, pero es que claro, lo sabemos porque lo acabamos de ver. No estamos teniendo en cuenta los efectos del olvido. La práctica entrelazada nos permite que entre el olvido, que al final en la prueba de evaluación va a entrar, y engañarnos menos y, por lo tanto, darnos cuenta de realmente si sabemos algo bien o no. Tampoco voy a comentar este experimento clásico en el que vemos grandes diferencias entre la práctica en bloque, entre el momento en que uno está practicando o la práctica entrelazada en que se conserva mucho mejor, como podemos ver, aquello aprendido. Entrelazar la práctica hace más flexible y duradero el aprendizaje. Y para terminar, solo dos consejos rápidos. Confiar tiene que ver con los aspectos emocionales del aprendizaje, porque hasta aquí les he hablado sobre todo de aspectos cognitivos. Pero los aspectos emocionales también son importantes. Básicamente, un aspecto es clave, que es la motivación. Porque para aprender, pues no solo hay que saber lo que hay que hacer para aprender, hay que querer hacerlo. Y no solo hay que querer hacerlo, hay que ponerse a hacerlo. Y ahí es donde entra, ¿no?, este factor tan importante que es la motivación. La motivación no hace que aprendamos mejor algo simplemente porque estamos motivados. Nuestro cerebro no recuerda mejor simplemente porque estemos motivados, no. Aprendemos más y mejor cuando estamos motivados porque la motivación nos empuja a dedicarle más tiempo, más esfuerzo y más atención al objeto de aprendizaje. Y por eso aprendemos más y mejor. Y simplemente decirles que a pesar de lo que se suele pensar, ¿no?, que la motivación por aprender depende básicamente del interés, pues evidentemente es un factor que modula la motivación, por lo menos al principio del proceso de aprendizaje. Pero hay un factor que es mucho más importante
para la motivación por aprender y que normalmente olvidamos o ignoramos, que es la creencia que tenemos en si vamos a ser capaces o no de aprender lo que se nos plantea. Cuando las personas creemos que lo que tenemos que aprender, pues por poner en un extremo, hagamos lo que hagamos, no lo vamos a conseguir dominar, nos autolimitamos con esas creencias porque básicamente nos llevan a dejar de hacer lo necesario para aprender. Si uno no cree que vaya a poderlo alcanzar, deja de hacer el mismo esfuerzo o incluso le lleva a estar pensando continuamente en su desempeño, en su capacidad y no estar pensando en lo que tiene que estar pensando, que es en el objeto de aprendizaje, y eso nos autolimita, ¿no? Sabemos que la autoeficacia, que es esa creencia de si somos capaces o no de aprender algo, es específica de cada objeto de aprendizaje, es clave para estudiantes, ¿no? Que se desempeñan adecuadamente. Y de hecho sabemos que una alta autoeficacia suele correlacionar con las buenas estrategias. Es decir, que los estudiantes que tienen una alta autoeficacia acostumbran, ¿no? a correlacionar con los que usan buenas estrategias. Pero correlación no implica necesariamente causalidad. A nivel de causalidad sabemos que la relación es especialmente en este sentido, que las buenas estrategias, aprender buenas estrategias, nos ayuda a creer más en nuestra capacidad por aprender. Y esto creo que es evidente porque las buenas estrategias producen buenos resultados y los buenos resultados son una de las cosas que más motivan. Cuando lo que hacemos, el esfuerzo que hacemos tiene un resultado productivo, eso es de las cosas que más nos pueden motivar. Y cooperar es simplemente el hecho de que cuando los estudiantes se ayudan los unos a los otros a aprender, porque eso es lo que significa el aprendizaje cooperativo, es esa situación en que los alumnos, los estudiantes, se ayudan los unos a los otros para que todos y cada uno de ellos alcancen, ¿no? el aprendizaje. Es una estrategia también de aprendizaje muy buena porque nos pone en la situación de ponernos a hacer el tipo de acciones que he estado comentando que nos ayudan a aprender. Evocar, elaborar, ¿no? Nos ponemos a pensar ejemplos específicos, a buscar otra manera de explicarlo con otras palabras. Todo esto nos ayuda a poner de manera espontánea, nos exige a poner en marcha esas estrategias de aprendizaje. Pues simplemente decir esto, sabemos que cuando los estudiantes aprenden y utilizan y se motivan por utilizar buenas estrategias, mejoran sus resultados, esto mejora su autoeficacia y esto les motiva a seguir ahondando en esas buenas estrategias. De lo que se trata, ¿no? Es de poner en marcha esta rueda que lleva a aprendientes más autónomos, con más iniciativa y más motivados. Muchísimas gracias y disculpen que me he pasado un poquito del tiempo que teníamos previsto. Muchísimas gracias, Héctor, y nada que disculpar. Hemos recibido muchos comentarios porque seguro que este es un tema que durante todo este periodo ha estado detrás, ¿verdad?, de las urgencias, pero hoy justamente nos encontramos frente a la necesidad de abordar este tema acerca de cómo aprendemos para continuar, pero también en relación con cómo nos ponemos al día, entre comillas. Voy a compartir algunas preguntas. Aquí, por cierto, nos hablan de la importancia del conocimiento previo para aprender a aprender en términos de reflexión. Y aquí se pregunta acerca de si se podría llamar la autoeficacia como equivalente a la confianza en uno mismo. No, son cosas distintas. Y además me voy a limitar al contexto educativo, al contexto del aprendizaje, donde la autoeficacia específicamente, ¿no?, se refiere a la creencia que tenemos en si vamos a ser capaces de alcanzar, ¿no?, esa meta de aprendizaje con nuestras habilidades, con nuestros recursos, etc. La autoeficacia es específica del objeto de aprendizaje. Yo puedo tener una autoeficacia alta para las matemáticas y baja para el inglés, por ejemplo. ¿De acuerdo?
como el interés, que también es específico, ¿no?, de cada objeto de aprendizaje. Esto la puede diferenciar mucho de esa autoconfianza, porque la autoconfianza puede ser mucho más general, ¿no? Sería un sentimiento más general sobre las capacidades de uno en general. Pero en este caso estamos hablando de específicamente, ¿no?, la agencia, ¿no?, que percibimos, ¿no?, también la sensación que tenemos de que alcanzar la meta está en nuestras manos o no, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho, la autoeficacia depende mucho de las causas que atribuimos a nuestros éxitos y fracasos anteriores. Si yo creo, ¿no?, que un fracaso que he tenido se ha debido a que tengo una habilidad limitada para aprender esto, pues esto va a generar una autoeficacia baja. Pero si creo que el fracaso ha sido pues porque no me esforcé suficiente, o porque estuve enfermo, o porque lo que sea, ¿no?, que esté en mis manos cambiarlo, mi autoeficacia se va a mantener alta a pesar de que tuve un fracaso. Y por eso es tan importante, ¿no?, la gestión concreta, ¿no?, de esta variable en relación a la motivación para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Tenemos poquito tiempo y muchas preguntas, así es que vamos a tratar de consolidar. Vamos a seguir con una más que es puntual y después pasamos a un par más gruesas. Pregunta José Miguel Correa: ¿cómo influyen en el aprendizaje factores como el deporte, la alimentación, el sueño, la salud mental? O sea, si nos salimos un poquito del proceso de aprendizaje en sí mismo. Bueno, estar sano es lo mejor para hacer cualquier cosa, y entre ellas aprender, ¿no? Cualquier habilidad cognitiva se va a ver beneficiada de estar sano, en forma. Eso no significa que hacer deporte haga que nuestras habilidades cognitivas se desarrollen, no. Lo que hace es que puedan ejecutarse, que puedan que se desplieguen, se desarrollen, ¿no?, de la mejor forma posible, ¿no?, dentro de las otras, ¿no?, variables que las acaban definiendo. El sueño tiene un papel, o sea, el sueño en particular, porque yo creo que de las cosas que esos factores que has comentado, el sueño tiene un papel muy especial, y es que el sueño, aunque no sabemos todavía por qué dormimos, no tenemos una explicación científica clara, una de las hipótesis, digamos, que quizá tienen más peso, es que precisamente dormir es un proceso que forma parte de cómo nuestra memoria funciona. O sea, el sueño nos permite consolidar, ¿no?, los aprendizajes, nos permite refrescar nuestra capacidad de aprender para el día siguiente. Y tiene mucho peso que un acto como dormir, que tiene tanto por el que pagamos un precio biológicamente muy alto. Dormir es estar inactivo unas horas, estar al alcance de los peligros, nos lleva, ¿no?, a desaprovechar, ¿no?, digamos, un tiempo. Y ojo, que descansar es importante, pero una cosa es descansar y otra cosa es dormir. Uno puede estar, el gasto metabólico entre estar sentado y dormir es aproximadamente el mismo, o sea que no es una cuestión metabólica. Eh, una hipótesis de peso es que precisamente dormir es clave para el funcionamiento de nuestra memoria, para consolidar el aprendizaje. Como he dicho, en la práctica espaciada, que entre los episodios de aprendizaje durmamos, ¿no?, contribuye al efecto que tiene esa práctica espaciada, porque vamos consolidando el aprendizaje y construyendo sobre unos fundamentos más sólidos. La última pregunta antes de pasar a que la rectora haga una pregunta o comentario final, tiene que ver con que, bueno, venimos saliendo de un periodo pandemia que rompió hábitos clásicos, por así decirlo, del modo en que aprendemos. Muchos de los aspectos que se mencionaron, como la evocación, etcétera, etcétera, se pusieron en jaque, sobre todo
lo que tiene que ver quizás con confiar y con la posibilidad de trabajar de manera colaborativa. Y esto puesto en el sistema de educación superior parece ser aún más crítico. ¿Existe algún tipo de recomendación en términos de por dónde abordar prioritariamente el desafío que nos deja la pandemia en esa materia? Bueno, yo creo que el desafío que nos deja la pandemia, básicamente lo que nos ayuda es, ¿no?, a entender que tenemos una serie de problemas, ¿no?, en educación, y que debemos tratar de abordarlos cuanto antes. La pandemia lo que ha hecho es acentuarlos mucho, ¿no? Y ahí yo creo que la solución sería exactamente la misma que si no hubiera habido pandemia y tuviéramos el deseo de mejorar en términos, ¿no?, de enseñanza y aprendizaje. Y ahí mi recomendación sería el hecho de acercarnos, de transferir, ¿no?, ese conocimiento que tenemos sobre cómo funciona el aprendizaje para, por un lado, enseñar a los estudiantes a aprender, a que sus esfuerzos, los que ellos hacen de manera autónoma, sean más eficaces. Tienen que ver con cosas que he dicho y con muchas otras cosas que entrarían en el término de autorregulación, ¿no? Al final, aprender es aprender a autorregular el propio aprendizaje, a tomar las decisiones, ¿no?, sobre lo que uno va a hacer. Y claro, para tomar las decisiones buenas hay que saber cuáles son las mejores cosas, ¿no? Por eso aprender estrategias de aprendizaje es de las cosas más efectivas para mejorar, ¿no?, los efectos de una buena autorregulación. Pero hay muchos otros aspectos de la autorregulación que son claves y que, como decía al principio, no hemos acostumbrado a enseñarlos porque no éramos conscientes de que para aprender aquello que hagamos va a marcar diferencias, o no lo habíamos pensado, no es que no lo supiéramos, no habíamos puesto el foco ahí, ¿no? He puesto el ejemplo de les pedimos que naden, pero no les enseñamos a nadar, ¿no? Era un poquito la analogía. Entonces yo creo que incidir por un lado en eso, y también desde el punto de vista de los docentes, informar su práctica desde el punto de vista también de científico, ¿no?, sobre cómo aprenden las personas, porque al final, como he dicho, enseñar es ayudar a aprender. Es ser nosotros los que les invitemos a los alumnos a hacer aquellas cosas que sabemos que les van a ver aprender. Es decir, enseñar no es solo facilitar el acceso al objeto de aprendizaje. Eso claro que también es parte de enseñar y es muy importante, y hacerlo bien es fantástico, importantísimo. Pero enseñar no se termina ahí. Enseñar es promover que los estudiantes hagan con ese objeto que les ofrecemos aquello necesario que deben hacer para que su aprendizaje, ¿no?, sea duradero, funcional, transferible, ¿no?, y productivo. Ayudarles a través de actividades, el tipo de actividades que planteemos en el aula, la forma en que organicemos nuestras clases, ¿no?, programemos el curso, etcétera, también puede marcar diferencias importantes. Y son las mismas, es decir, al final, si queremos recuperarnos de una situación especial, lo que debemos hacer es hacer lo mejor posible, ¿no?, lo mejor que sepamos. Y lo mejor que sepamos, ¿no?, pues ahí, aparte de nuestra experiencia personal, que también es importante, yo a lo que invito es a que nos acerquemos también al conocimiento científico que puede complementar nuestros conocimientos, ¿no?, de experiencia personal, y darnos una perspectiva nueva, importante, ¿no?, sobre qué cosas van a hacer que nuestros esfuerzos por aprender o por enseñar, ¿no?, sean más productivos. Muchas gracias, Héctor. Le damos la palabra entonces a nuestra rectora Pilar Romaguera. Gracias, María Inés. Bueno, muy interesante la charla, Héctor, así que muchas gracias. Creo que hemos estado todos pensando, mientras transcurre la charla, qué consecuencias puede tener estos temas en discusión para nuestra propia actividad, ¿cierto?, de la educación superior y lo que hacemos todo el día. Una educación superior, además, que tiene dos segmentos complementarios de estudiantes. Hay jóvenes que vienen egresando de lo que ustedes llaman la secundaria, nosotros lo llamamos la educación media, y que es lo que tradicionalmente se entiende, que es quienes acceden a la educación superior, pero también hay muchos adultos que se incorporan por primera vez a la educación superior, sobre todo en países de América Latina como Chile,
que es más reciente, la expansión de la educación superior. Entonces hay una población de adultos jóvenes que tienen experiencia laboral y se incorporan. Entonces cuando tú hablas, aprendemos conectando con lo que ya sabemos, aprendemos conectando lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo. Uno dice, bueno, eso nos habla probablemente de estrategias un poco distintas hacia esos segmentos de población, de cómo ellos logran su aprendizaje, y es justamente un tema en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces hace mucha sintonía con las preocupaciones de nuestros docentes. Como hay muchos docentes que te están escuchando, quería, si podías reflexionar un poco más sobre este tema que ya tocaste. Aprendemos conectando lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo, y también plantear otro tema que lo hemos leído, visto, analizado en algunos de tus escritos, no hablaste de eso en el día de hoy, que tiene que ver con esta cierta dicotomía o trade-off entre currículum más amplios y conocimientos que deben ser profundos, ¿sí? Entonces, hablando hacia nuestros docentes, queríamos en esta parte final si podías reflexionar sobre estos temas. Bueno, desde un punto de vista cognitivo, precisamente el modelo que he tratado de mostrarles, ¿no? Tenemos, como decía, varios modelos de entender cómo funciona la memoria, pero asociado a lo que la educación, ¿no? nos lleva a pensar, y las necesidades que podemos tener, el modelo de entender, ¿no? Cómo configuramos la memoria construyendo a partir de aquellas cosas que ya experimentamos, que ya vivimos, y conectándolas a las nuevas, pues yo creo que es muy relevante, ¿no? Muy pertinente para entender precisamente por qué, ¿no? Se dan pues, circunstancias, fenómenos, ¿no? que se producen en el aula cuando se trata de aprender, ¿no? Esas diferencias de las que hablaba de los estudiantes al principio. Y aquí lo interesante es entender que tanto si lo que tenemos que aprender son hechos como si son conceptos, e insisto que me estoy refiriendo sobre todo, lo he dicho en un momento, a la memoria declarativa, ¿eh? Tenemos, en realidad la memoria no es una sola, tenemos todo un sistema de memorias que se ocupan de diferentes objetos de aprendizaje y que dependen de hecho de diferentes regiones del cerebro. La memoria declarativa, la que nos permite adquirir conocimientos, concretamente la semántica, tanto cuando se trata de aprender hechos concretos como cuando se trata de aprender conceptos, requiere de partir, ¿no? de la base de aquello que ya conocíamos. Lo hemos visto, por ejemplo, con las listas de ciudades. Las listas de las ciudades eran unos conocimientos factuales. Las ciudades se llaman así y ya está. No hay nada que entender de por qué las ciudades se llaman como se llaman, ¿no? Pero incluso así nos podemos dar cuenta que cuando se trata de hechos, aquello que ya sabemos nos facilita seguir aprendiendo. Con la segunda lista, seguro que habrá habido más de uno que habrá intentado buscar en los nombres de esas ciudades, que probablemente no había escuchado nunca o casi nunca, palabras familiares con las que las pudiera relacionar. Porque precisamente no, la memoria funciona de ese modo. Aquello que nosotros ya hemos consolidado, aquellos patrones que ya hemos creado en nuestra memoria, que están consolidados, cuantos más podamos aprovechar, porque ya están construidos y menos cambios tengamos que hacer, más fácil va a ser, ¿no? Incorporarlos a nuestra memoria a largo plazo, recordarlos. Pero cuando se trata de conceptos es aún más importante, es aún mucho más evidente cómo dependemos de aquello que sabemos. Porque aprender conceptos, los conceptos no se pueden aprender, digamos, por transferencia. Los hechos sí, ¿no? Si yo le digo que la capital de Francia es París, pues se lo digo y ya está, y uno lo aprende así y se acabó. Pero los conceptos no se pueden transferir. La única manera que tenemos de enseñar un concepto es darle unas pistas al estudiante, ¿no? Sobre qué ideas debe conectar para crear ese nuevo concepto, pero qué ideas que ya tiene. Los conceptos se crean creando nuevas conexiones entre cosas que ya sabíamos y quizás alguna nueva que en ese momento podemos incorporar. Pero normalmente lo que estamos haciendo no es dar el concepto para integrarlo tal cual en la memoria como podemos integrar un hecho. No, estamos dando instrucciones al estudiante sobre qué, ¿no? Cosas conectar en su memoria y al conectarlas, ¿no? las descubre y crea una nueva conexión en su memoria a largo plazo. De ahí
esa importancia, ¿no? de que el aprendizaje siempre se va construyendo en relación a lo que sabemos. Y los múltiples experimentos que nos muestran que cuanto más sabemos sobre algo, más fácil nos resulta recordar cosas nuevas sobre ello, de manera espontánea, simplemente porque tenemos más material sobre el que construir. Y la segunda cosa que me ha preguntado, disculpe porque ahora no me acuerdo qué era, No te preocupes, hablando de la era memoria. sobre los currículum más amplios, Correcto, sí. ¿sí? Y el conocimiento profundo. Sí, sí, el dilema de la amplitud frente a la profundidad. Sí. Este es un dilema importantísimo que tenemos en educación, porque si hay un recurso escaso y clave para el aprendizaje, es el tiempo. El tiempo, al final, para aprender, necesitamos tiempo. Y para aprender de una forma en que aquello que aprendamos perdure, ¿no? Y lo podamos y seamos capaces de usarlo, ¿no? Que tenga esas cualidades de las que hablaba al principio, implica más tiempo. Pero esta tiranía, ¿no? tenemos encima una tiranía del tiempo, porque el tiempo es limitado y tenemos el tiempo que tenemos. Y entonces llegamos al dilema de si ese tiempo lo dedicamos a enseñar más o a enseñar mejor, vamos a decir así, ¿no? Enseñar más cosas o a dedicarle más tiempo a las mismas, pero para conseguir más profundidad. Cuando digo más profundidad, me refiero a eso, que lo que se aprenda uno realmente consiga comprenderlo, aplicarlo, transferirlo a nuevas situaciones y tenga esas cualidades que lo haga más duradero, etc. Claro, mucha amplitud y poca profundidad nos lleva a situaciones como la que hemos visto al principio, conocimientos efímeros que sirven para pasar una prueba, pero que enseguida se olvidan y que la ventaja que nos van a dar para seguir aprendiendo es muy pequeña. Demasiada profundidad y poca amplitud, claro, nos lleva a que al final, ¿no? Las disciplinas que enseñamos son amplias y no hay solo dos cosas que son importantes, hay muchas cosas que son importantes. Entonces tenemos ese dilema, pero yo creo que en general, y lo digo por mi experiencia, lo que ha dominado más ha sido la amplitud que la profundidad en las clases, y tanto en la universidad como en la escuela. Y yo creo que aquí valdría la pena hacer la reflexión de tratar de darle un poquito más de espacio a la profundidad, ¿no? Y buscar, bueno, tomar decisiones sobre qué es, ¿no? realmente lo más importante para por lo menos poderlo trabajar y garantizar que se adquiere de una forma que va a perdurar, ¿no? y que va a ayudar a los estudiantes realmente a seguir cada vez siendo mejores aprendientes. Es evidente que mucha amplitud sin profundidad no es lo que queremos. Los profesores no queremos que los alumnos solo pasen nuestros exámenes, ¿no? Queremos que lo que aprendan lo puedan usar en el futuro, en su vida. Y ahí, pues, es necesario, es inevitable que entonces vamos a tener que dedicar tiempo a esa profundización, ¿no? Así que es muy importante esa reflexión y complicada de ponerse también de acuerdo en al final, ¿no? Hasta dónde llegamos en amplitud en beneficio de la profundidad. Bueno, muchísimas gracias. Sin duda que quisiéramos continuar esta conversación porque es un análisis en curso y que estamos viviendo día a día, sobre todo desde los sistemas educativos y en particular para nosotros desde el sistema de educación superior. Pero con estas reflexiones e intercambio hemos llegado al final de la inauguración de año académico de Universidad de las Américas. Volvemos a agradecer a Héctor Ruiz su presentación, la generosidad de conversar con nosotros, de responder nuestras preguntas, así como también aprovechamos de reiterar nuestro compromiso institucional con la generación de este tipo de espacios de análisis y de reflexión académica que contribuyan a la mejora de todo nuestro sistema educativo y ojalá también del país en su conjunto. Por cierto, que los dejamos invitados a nuestras próximas actividades del ciclo de inauguraciones de actividades académicas que podrán encontrar
en nuestro sitio web. Quedan esta y la próxima semana 4 actividades muy interesantes organizadas por las facultades. Y por cierto también que pueden encontrar los datos en nuestras redes sociales. Así es que reiterando los agradecimientos, invitándolos a estar atentos a nuestras actividades abiertas a todos y todas, nos despedimos, agradecemos y les deseamos que tengan un muy buen día.